pues es darle manos, amputarle los pies, las manos, para que no pueda hacer su trabajo adecuadamente y después venga la madriza contra el INE porque fue un desastre la elección. Y en ese desastre, pues robarse la elección, como en el pasado se robaban ciertos políticos como Manuel Bartlett se robó la elección, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, Miss Xochitl. Lo hemos platicado, digamos, desde el Senado de la República. Margarita lo ha analizado desde la Cámara de Diputados. Y bueno, pues hoy claramente hay una visión a propósito de que este tema va a ser el más impugnado en el proceso, digamos, judicial que se tiene que seguir. A ver, vamos a hacer un poquito de historia. El Plan B son 6 leyes, de esas 4 están en stand-by, digamos, falta que se aprueben, por cierto, ya han amenazado que se van a aprobar en próximos días. 2 ya concluyeron el proceso legislativo, estos ya se publicaron y ya se empezaron a impugnar, y por supuesto que hoy vemos impugnaciones de alcaldes. Los alcaldes, igual que los gobernadores, tienen la posibilidad de presentar una controversia constitucional, también de los partidos minoritarios, llamémosle así, en ambas cámaras, también ya se han presentado las acciones de inconstitucionalidad por los partidos de oposición, y bueno, lo que demuestra es que este plan B, que por cierto sucede al plan A y era tratar de destruir al INE, como el presidente no pudo hacerlo, ahora a través de estas 6 leyes, bueno, 5 leyes y la creación de una ley adicional, pues es que está intentando mermar las instituciones. ¿Qué significa? Pues que va a ser atacado en tribunales, atacado en la Corte, y ojalá y haya una solución positiva para la democracia de este país. Yo aquí quisiera decirle a todas y todos los mexicanos que este plan B, de verdad, que lo que intenta, primero quisieron matar al INE, o sea, prácticamente con la reforma constitucional, esa que gracias a que ustedes salieron a marchar, que salieron a las calles de manera decidida y que le mandaron un mensaje súper poderoso a todos los partidos, al presidente, hasta al PRI, que tuvo que decir que no iba. Así fue muy seguro. Se paró esa reforma constitucional. Pero el presidente, cuando no gana, arrebata. Y lo que hizo fue mandar una ley inconstitucional. Le vale sombrilla. Le vale sombrilla porque dice, mira, mientras que la Corte lo decide, yo ya me salí con la mía, van a despedir a los empleados del INE. ¿Y en qué consiste ese plan B? Pues son demasiadas cosas, pero básicamente pues es darle manos, amputarle los pies, las manos, para que no pueda hacer su trabajo adecuadamente y después venga la madriza contra el INE porque fue un desastre la elección. Y en ese desastre, pues robarse la elección, como en el pasado se robaban ciertos políticos como Manuel Bartlett se robó la elección, ¿no? De Cuauhtémoc Cárdenas. Estaba en otro partido, pero esas mañas se las llevó a Morena. Entonces, por eso es importante, y ya yo sé que ya varios municipios indígenas van a poner controversia constitucional porque no fueron consultados. Bueno, sí, también esa parte es desde lo importante. Ahora, digamos, primero una reforma constitucional que separa y es bien importante que quienes fueron a la marcha lo sepan. Claro que valió la pena, claro que sí sirvió, claro que hubiera sido peor la reforma constitucional. Y el plan B, que es B de berrinche, la verdad, como ya se sabía que la constitucional no se iba a aceptar, pues bueno, después de la marcha es cierto que el PRI quedó muy claro y yo como diputada no tenía ninguna duda, pero la marcha también como que me confirmó que no iba sola, ¿no? Pues es tan importante la participación, ciudadanas. Y la otra es que ese plan B integra, por ejemplo, la insaculación y la capacitación. De 56 días lo pasa a 26 días. Sí. Perdónenme, en la elección más grande de la historia,
poner en riesgo la capacitación de los funcionarios de casilla que van a tener que, por ejemplo, el de la Ciudad de México, contar los de diputados federales, lo del Senado y contar lo de la presidencia de la República. Y el ciudadano va a ir también a votar diputado local, obviamente diputado local y alcalde y concejales. Es decir, son elecciones, va a ser jefe de gobierno. Y jefe de gobierno, perdón. Jefa de gobierno. Claro, jefa de gobierno. Pero la verdad, en realidad va a ser una elección grandísima y me pone a la mitad la insaculación y la capacitación. No solo eso, me quita los 300 vocales ejecutivas. Entonces, al final van a empezar a contratar y los primeros que van a tener que capacitar es a los propios funcionarios, porque los de ahorita ya están capacitados, pero los que van a contratar, pues también ahí va a ser un problema. Quitan los fondos y fideicomisos y entonces va a tener un problema laboral el INE. Nada más esas dos, por ejemplo, están en el plan B. El INE. Si yo ahorita perdí mi credencial de elector, todavía tengo un mes para avisar en el Estado de México y en Coahuila y reponerla. Con este plan B le quita tantas facultades y tantas direcciones que no va a ser posible entregar rápidamente una credencial del INE. De verdad es contra la Constitución, pero también contra las libertades de un pueblo. El PREP, que ha sido tan certero. Quita también, es certero porque además ha coincidido la cuenta del PREP, incluso en elecciones competidas, con la cuenta final, pero entonces es contra la certeza de las elecciones. Claro. Entonces viola un principio de certeza y por lo tanto también es inconstitucional. Yo creo, y luego un tema tan claro, pues debería estar mucho más dialogado. En ese sentido, el discurso de Santiago pues es correcto. Y contra la división de poderes. Por eso fue tan afortunada una celebración de la Constitución, la 106, bien Hacía dicha. mucho rato que no veíamos con tanta ansia un evento tan importante, porque en este momento el país está atravesando situaciones complejas. Miren, a los que nos están viendo, antes cualquier reforma en los temas electorales se sacaba por consenso. Sí. Por consenso de todos los partidos, del que estaba en el poder y de los que eran oposición. ¿Para qué? Pues para que hubiera certeza de que todos estaban de acuerdo con esas nuevas reglas. Hoy al presidente no le importa sacarla por consenso. Y eso pues es lo que nos vamos a oponer en el Senado la semana que entra. Por eso sus servidoras se acuerdan del dinosaurio. Bueno. Ay, sí me dio mucha risa. Sí. Es que el dinosaurio lo que representa es el regreso al pasado, al Jurassic Plan. O sea, estos quieren que regresen los dinosaurios como Manuel Bartlett a celebrar las elecciones. Sí, pero ya más no hay sociedad que aguante eso, exacto, ¿no? Entonces es un poco esta equiparación de que algo no vamos a permitir. Así es que si llegara a pasar, que seguro va a pasar la otra semana en la Cámara de los Senadores, porque no tenemos los votos para pararlo, la esperanza es la Corte. Por eso la marcha, ahora sí del 26 de febrero, para exigirle a la Corte que no se tarde. Esa es una marcha ya enfocada a que este plan que viola la Constitución se resuelva de manera inmediata. ¿Qué piensas, Kenia? Bueno, primero que nada, decirte si tiene una gran responsabilidad la Corte, ¿no? O sea, me refiero a propósito de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias, incluso de los amparos, pues es una gran esperanza en términos de control constitucional. Por eso, digamos, hay que reconocer esta autonomía que la presidenta, la ministra Piña, ha podido demostrar, y ojalá y haya entendimiento de yo diría, de la democracia en términos de si la perdemos, pues va a ser no solamente va a ser un asunto de políticos y mucho menos va a ser un asunto de partidos, va a ser un asunto de los mexicanos. O sea, hoy tu voto, el voto de cualquier persona que nos está viendo, se respeta. Puede gustarnos o no. O sea, me refiero al PAN, al PRI, al PRD o a Morena o a quien sea. Pero si tu voto hoy se respeta, mañana tendrás la certeza de que quien elijas, esa persona estará obligada a darte respuestas. ¿Qué es lo que va a suceder si no? Pues que simple y sencillamente se querrán enquistar en el poder sin pensar en que la ciudadanía necesita servicios, necesita seguridad, necesita transporte público, necesita pues una administración pública, porque además, entre otras cosas,
pues, para eso se pagan impuestos. Está padre eso de decir que va a ser la próxima jefa de gobierno ya poniéndole género. Esta mesa sin duda es una mesa muy representativa, compañeras. Así es, por eso lo dije en femenino. Bueno, yo pienso que este tema todavía esta semana va a dar mucho de qué hablar. Y de hecho ya el Tribunal Electoral ya avisó que la parte de comunicación, es decir, todos estos actos de funcionarios que entran a hacer campaña, ya está diciendo esa parte tampoco se va a aplicar ni en las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Insisto, también 19 de febrero, Tamaulipas, que es una excelente candidata de la alianza, no se puede aplicar, no pueden estar los funcionarios haciendo campaña, ¿no? Igual también el 24. Ahora, la historia también nos sirve para aclarar muchas cosas. En 96, esa reforma electoral que crea el INE y que crea estas instituciones y estos procesos electorales de fondo, este proceso electoral de fondo, de vocales ejecutivos, de insaculación, de capacitación, de listas nominales, etcétera, pues es en consenso, como tú decías, y del presidente del PRI estaba Santiago Oñate, del PAN estaba Felipe Calderón, y del PRD estaba Andrés Manuel López Obrador. Mira. O sea que va incluso contra lo que él proponía cuando era oposición, pero ahora que estoy en el poder ya voy a hacer otra cosa, que es tomar en mis manos las elecciones y hacer ese regreso del que tú dices. Sí, al bartiolítico le llamo yo. Por cierto, no se vayan con la finta que yo denuncio.